Hola, bienvenidos a nuestro canal CricaProfes. En este video vamos a tratar ejercicios de la cantidad de movimiento. Pero antes de ello tenemos que recurrir a los signos y cómo vamos a representarlos o a denotarlos. Para ello recordamos lo siguiente. Signos a utilizar en la cantidad de movimiento e impulso y cómo nombrarlos. Los signos. Vamos a recurrir a un plano cartesiano y recordamos que tenemos el eje X y el eje Y. En la parte derecha del eje X vamos a obtener signos positivos y en la parte izquierda del eje X también vamos a obtener signos negativos en cambio. En el eje Y también tenemos signos. Hacia arriba vamos a recordar que vamos a asignar signo positivo y hacia abajo signo negativo. Ahora, ¿cómo vamos a nombrarlos? O la notación. Vamos a recurrir al vector base canónica o también llamado unitario. Hemos colocado el gráfico para recordar que si tenemos un vector, recordando lo siguiente, que todo vector se expresa como la suma vectorial de sus componentes. Tal es el caso. El vector A es igual al vector A en el eje X más el vector A en el eje Y, tal como está en el gráfico. Pero a ello también se añade dos vectores, el vector Y y el vector J, el vector Y de coordenadas 1,0 y el vector J de coordenadas 0,1. ¿Qué está haciendo la representación a los vectores unitarios? Tenemos aquí la representación del vector unitario en el eje X que nos indica el vector A en X sobre AX es igual a Y. Y el vector unitario en el eje Y va a ser igual al vector A en Y sobre AY, que va a ser equivalente a J. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿O para qué vamos a utilizar? Nos indica la representación en función de sus vectores base. Por lo que, ¿cómo nosotros vamos a nombrar a los vectores? Tanto en la cantidad de movimiento y el impulso, el vector A de componente A en X por su unitario, que sería Y, más componente A en Y por su unitario J. Esta va a ser la representación de los vectores cuando estemos tratando con ejercicios de cantidad de movimiento e impulso. Tenemos el primer ejercicio. ¿Cuál es la cantidad de movimiento de un automóvil de 1350 kilogramos a 20 metros sobre segundo? Tenemos aquí la velocidad y vamos a hallar los datos. Tenemos la masa 1350 kilogramos y la velocidad 20 metros sobre segundo. ¿Qué nos está pidiendo? Hallar la cantidad de movimiento. Esta va a ser nuestra incógnita. Ahora, hemos colocado aquí un plano cartesiano de eje X y eje Y, pero como el vector nos está indicando que está dirigiéndose hacia la derecha, será con signo positivo. Y también vamos a recordar que vamos a trabajar con la representación en función de sus vectores base, que era para el eje X el vector unitario Y. Cantidad de movimiento es igual a la masa por la velocidad. Por lo que, si continuamos, nos queda cantidad de movimiento masa 1350 kilogramos por 20 metros sobre segundo. La cantidad de movimiento será entonces equivalente a 27.000 kilogramos
por metro sobre segundo. Esta sería una respuesta como representación de un escalar. Muchos libros trabajan con esta representación, pero si queremos trabajar de forma vectorial, vamos a utilizar en función de sus vectores base la respuesta, que sería la misma respuesta en módulo 27.000 añadiendo en función de su vector base. 27.000 y obviamente esto es positivo, más 27.000 y kilogramo por metro sobre segundo. Esta sería una respuesta de forma vectorial. Vamos con el siguiente ejercicio. ¿Cuál es la cantidad de movimiento de un automóvil de 1000 kilogramos que avanza hacia el sur a 80 km por hora? Por lo que el automóvil avanza hacia el sur a una velocidad, recordando que si vamos a trabajar en función de sus vectores base, el eje Y toma el nombre vector unitario en J. Los datos, tenemos la masa 1000 kilogramos y la velocidad nos indica 80 kilómetros por hora. Cabe recalcar algo, que en la cantidad de movimiento la velocidad tiene que estar en el sistema internacional metros sobre segundos, por lo que aquí tenemos en este ejercicio que realizar una pequeña transformación antes de resolver la cantidad de movimiento. Hacemos la transformación. Primero transformamos los kilómetros. 1 kilómetro, 1000 metros. También hacemos la transformación del tiempo. 1 hora, 3600 segundos. Tachamos kilómetro con kilómetro, hora con hora y realizamos las operaciones. 80 por 1000, 80.000 metros dividido para 3600 segundos. Esto me queda una respuesta de 22,22 metros sobre segundo. Hallamos la cantidad de movimiento, que es igual a la masa por la velocidad. Cantidad de movimiento sería 1000 kilogramos por 22,22 metros sobre segundos, dándome como resultado cantidad de movimiento es igual a 22.220 kilogramos por metro sobre segundo. Ahora, esta respuesta es de forma escalar. Esta respuesta de la cantidad de movimiento, al observar que el vector está dirigido hacia abajo y recordamos que hacia abajo de un vector vamos a colocar el signo negativo, nos quedaría que la cantidad de movimiento es igual a menos 22.220 kilogramos por metro sobre segundo. Añadiendo una mejor respuesta de forma vectorial, nos quedaría menos 22.220 J kilogramo por metro sobre segundo. Aquí el vector J nos está indicando se encuentra en el eje Y, tal como se indica en este ejercicio. Y en el anterior, al momento que nos decía el vector Y, nos decía que se encontraba en el eje X. Vamos con el tercer y último ejercicio. ¿Cuál es la cantidad de movimiento de un automóvil de 1000 kilogramos que avanza hacia el noroeste, que forma un ángulo de 30 grados y va a una velocidad de 10 metros sobre segundos? Tenemos aquí la velocidad, pero al formar un ángulo de inclinación tenemos que descomponer este vector.
por lo que me queda de la siguiente forma. Este vector velocidad se descompone en velocidad en X y velocidad en Y. Para descomponerlo formamos el triángulo rectángulo y colocamos aquí también velocidad en Y, tenemos el triángulo rectángulo. Recordando que para descomponerlo vamos a utilizar la siguiente relación, que velocidad en Y va a ser igual a la velocidad por, en este caso como tenemos el triángulo nos denotamos que es cateto opuesto seno del ángulo, y que Bx va a ser equivalente a vector por coseno del ángulo. Te sugiero revisar un video en el cual nosotros tratamos la descomposición de un vector en sus coordenadas rectangulares. Tenemos lo siguiente, que el vector en el eje Y nos queda la velocidad, que es 10 metros por segundo, por seno de 30 grados, que esto me queda un valor de 5 metros sobre segundo. El vector en el eje X, 10 metros sobre segundo, por coseno de 30 grados. Nos queda un valor de 8.66 metros sobre segundo. Para finalizar, la cantidad de movimiento recordamos que es equivalente a la masa por la velocidad, por lo que cantidad de movimiento será la masa 1000 kilogramos por la velocidad, en este caso sería 8,66 positivo porque está el vector hacia la derecha, Bx, más también porque está un vector hacia arriba, By, que sería 5J metros sobre segundos. Me quedaría la multiplicación de 1000 por 8,66 y me queda 8660 y kilogramo por metro sobre segundo, más 1000 por 5, 5000 J kilogramo por metro sobre segundo. Recordando que tú puedes trabajar con los vectores en función base o no, eso ya depende del ejercicio si te pide trabajar con los vectores en función base.